Buenas, bienvenidas a un nuevo podcast en el cual hablaremos sobre el negocio jurídico, enfatizando los elementos que deben existir dentro de este. Antes de empezar con el tema, podemos saber lo que es el negocio jurídico según Barroso. Bueno, ese concepto no es tan complejo, porque el negocio jurídico se refiere a la manifestación de voluntad con el objetivo de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Hoy explicaremos a través de sus elementos que el negocio jurídico es fundamental porque permite entender cómo funcionan las relaciones entre individuos y entidades. Al hacerlo, se buscan aclarar aspectos como la validez de los contratos, las circunstancias necesarias para que un acuerdo sea vinculante y las consecuencias de las acciones de las partes involucradas. En resumen, saber sobre el negocio jurídico ayuda a las personas a tomar decisiones informadas y a proteger sus derechos en diversas situaciones. Pero para que el negocio jurídico exista, debe haber manifestación de voluntad, querer interno de conseguir un fin, protección de la tutela y manifestación de voluntad interna y declarada. Pero otro concepto del negocio jurídico, la doctora Alejandra nos puede ayudar. Por lo que me dices, lo tengo entendido, es que el negocio jurídico se trata de la manifestación voluntaria de dos personas en las cuales éstas deberían tener el conocimiento exacto a qué se someten en cuanto a tener un contrato en estas personas para tener un beneficio de ambas partes y éstas estar de acuerdo. Sí, muchachos, bueno, basada en la información que cada uno de ustedes me acaba de proporcionar, podemos decir que un negocio jurídico se basa en estar informados y que ambas partes estén de acuerdo de eso. Pero introduzcamos al tema principal, que son los elementos. Alejandra, cuéntanos qué son los elementos esenciales. Bueno, entonces esto está constituido por tres. Voluntad, objeto y causa. La voluntad hace referencia a que ambos sujetos, los cuales van a asumir o van a tener un contrato, estén de acuerdo con su cláusula y el costo de dicho inmueble. Cuando hablamos de objeto, hacemos referencia a que dicho lugar debe estar legalmente constituido y debe ser un lugar legal para alquilar. Y en cuanto a la causa, hablamos de que el arrendador tiene una entrada extra y por eso lo está alquilando, y el arrendatario es quien paga y necesita un dicho lugar para vivir. Ok, muchachos, ahora pasemos a los elementos naturales, las cuales nos va a explicar el doctor Barroso. Los elementos naturales son los elementos del negocio jurídico presumidos por el ordenamiento jurídico, que si no los contradicen las partes quedan confirmados por aquel. O sea, queda a voluntad de las partes su supresión por mutuo acuerdo, como es el caso de la posible eliminación en un contrato de compra-venta, la responsabilidad del vendedor por caso de evicción. La responsabilidad o eliminación de responsabilidad es un elemento natural, pero para que este concepto se entienda mejor, yo lo voy a dar con otro ejemplo. En un contrato de arrendamiento, los elementos naturales serían responsabilidad del arrendador, tiene que dar el local en óptimas condiciones, tanto físicas como legales. Porque imaginemos que yo alquilar el local, pero el local está que se cae en estructura, tiene goteras o está que se le cae la pintura. Ustedes se sentirían incómodos al entrar. El otro sería responsabilidad de contrato, y pues este simplemente puede quedar entre las partes acordadas en que el arrendador no puede sacar a la persona que está alquilando cuando quiera, tiene que haber un tiempo óptimo. Y el otro sería el pago de renta. Y pues aquí la persona que está arrendada debe pagar cuando quedó pautado, los días que quedó pautado, y debe ser responsable. Si alguno de estos casos se quieren cambiar, lo tienen que hacer específicamente en el contrato. De no serlo así, como ya lo había dicho anteriormente, quedan confirmados por las partes. Pero yo, considerando uno de los elementos más importantes, que son los accidentales, la señorita Santos nos puede ayudar. Bueno, los elementos accidentales son pautas o cláusulas que se colocan dentro del contrato entre el acuerdo de ambas personas. Algunos de estos elementos son las condiciones, los términos y los modos. Las condiciones son esas cláusulas que se pautan dentro del contrato o el negocio, ya sea verbal, donde se debe de cumplir cierto acto para que se lleve a cabo el contrato, o se debe de mantener ese acto durante lo largo del tiempo para que no se pueda llegar a acabar este. También dentro de estos elementos puede existir la condición falsa e imprudente. Esto se considera en varias categorías. La primera es la condición iuris, que se basa en que es un término legal estatuido por el ordenamiento jurídico, pero la gente lo sigue tomando como un convencionalismo social. Uno de estos podría ser cuando la mujer debe dar la dote. En la antigua Roma, la mujer debía dar la dote por convencionalismo social, pero ya luego se metió dentro del ordenamiento jurídico.
Otra podría ser la condición que se basa en el pasado o en el presente. Esto no se puede llevar a cabo debido a que estos ya son actos que se cometieron. Las condiciones se refieren a actos que se pueden cometer en un futuro o que no se debe llegar a este. Este se considera totalmente nulo. Otra de las condiciones son en las que se basan en actos que pueden llegar a ser imposibles o que no pueden llegar a suceder. Podemos continuar con las condiciones inevitables, las cuales se basaban en la legalidad de la persona para que tuviera efecto el negocio jurídico. Para el derecho romano se consideraba totalmente nulo, pero para los sabinianos se podría considerar siempre y cuando fuera bajo muerte de causa. Se tenía nulidad cuando eran intervivos. Las condiciones ilegales o condiciones que llegaran a ser burlosas para la otra persona también podrían llegar a ser totalmente falsas e indiscutibles en el negocio jurídico. No se podían aplicar. Basándonos en esta información, podemos decir que las condiciones tenían que ser futuras e inciertas y que se basaran del azar de la vida, la naturaleza o terceras personas para que pudieran llegar a cumplirse. También dentro de esto tenemos las condiciones suspensivas y las condiciones resolutorias. Las condiciones suspensivas son aquellas condiciones que se plantean para que esa persona cometa un acto y se ponga a cabo el negocio jurídico. En este caso podríamos decir que el ahorro acaba de una materia y que te regaló algo. Esto podemos ver que es un acto que se cometerá a futuro. En las condiciones resolutorias es al revés. Yo le doy el regalo a él desde un principio y le digo, si tú llegas a reprobar alguna materia, se te revocará ese regalo. Lo que se refiere a que si él comete un acto, se cesará el negocio jurídico. Se está celebrando desde un principio y si él hace esa condición, se cesará totalmente. Dentro de estas dos podemos encontrar tres fases, la cual es la condición pending, la condición static y la condición deficit. Dentro de las condiciones suspensivas con la condición pending significa que la condición aún está pendiente, no se ha llevado a cabo. Cuando veamos que la condición está completamente cumplida, podemos pasar a la condición déficit, que es cuando el negocio jurídico ya está completamente celebrado. Para resaltar dentro de las condiciones suspensivas y contemplativas, significa que no hay un tiempo límite estatuido para que se cometa esta condición que se colocó desde un principio. En este caso podemos decir que con la muerte de una de las partes del negocio se estaría cumpliendo la condición y se llevaría a cabo este negocio jurídico. En caso de que sean condiciones resolutorias, la condición pending sería revocada. Para finalizar, los romanos no aceptaron la condición resolutoria en sus negocios jurídicos. Para entender la contradicción de las primeras declaraciones originales, podemos decir que ellos suplantaron la resolutoria con una condición suspensiva con efectos contrarios, lo que llega a darle al negocio un pacto tendente. Dentro de esto tenemos la emancipio, la doctrinatio y la cláusula accesoria, lo que le daba excesiva formalidad a los viejos negocios. Muchas gracias.